Hola, ¿qué tal a todos? En esta sesión se explicará un problema de distribución de muestreo que corresponde a una proporción de la muestra. Es un ejercicio de aplicación, prácticamente, donde estaremos usando esas herramientas para poder resolver el problema. El problema es el siguiente, el número 35, que corresponde a una actividad 1.5. Y nos dice lo siguiente: el director de una empresa piensa que el 30% de pedidos provienen de nuevos compradores. Para ver la proporción de nuevos compradores se usará una muestra aleatoria simple de 100 pedidos y nos comentan que determinemos 3 puntos. El primer punto es: suponga que el director está en lo cierto y que la proporción de la población es 0.30, y nos preguntan cuál es la distribución muestral de la proporción de la muestra en este estudio. Inciso B: encuentra la probabilidad de la proporción muestral que se encuentre entre 0.20 y 0.40. Y para el inciso C, cuál es la probabilidad que la proporción de la proporción muestral esté entre 0.25 y 0.35. Bueno, aquí ya lo tengo resueltos para efecto práctico, ¿verdad? Y no tardarme mucho en la solución y el video no sea largo. Bueno, primero que nada, recuerden que nosotros debemos de tomar todos los datos, recopilar toda la información que me da el problema. Eso es muy importante antes de realizar los cálculos. De entrada nos dicen que la proporción de la población corresponde al 0.30. ¿Qué representa ese valor de 0.30? Representa los casos de éxito para el experimentador. Es decir, ese 30% proviene de nuevos compradores, justamente como lo comenta la empresa. El valor de Q, recuerden que el valor de Q se determina como 1 menos el valor de la proporción. En este caso sería la unidad menos el 30% de los casos de éxito, que serían prácticamente los nuevos compradores, o sea, la proporción que realmente requerimos. Entonces Q representaría lo contrario, ¿no? Los casos de no éxito, es decir, que el 70% no proviene de nuevos compradores. Prácticamente eso es lo que me quiere decir cuando yo hablo, en este caso, proporciones de una muestra. También sabemos que el tamaño de la muestra es equivalente a 100, que es un dato importante para poder hacer el respectivo cálculo. Entonces, en el inciso A me solicitan cómo se encuentra esa distribución de muestreo. En el inciso B, que encuentra la probabilidad de que la proporción de la muestra se encuentre entre 0.20 y 0.40. Y en el inciso C, lo único que vamos a variar sería ese intervalo, la proporción de la muestra, que ahora se encuentre en 0.25 y 0.35. Bueno, entonces, ¿cómo respondemos por aquí? Primero, hay que responder el inciso A. Muestre por ahí, en este caso, cuál es la distribución muestral de la proporción de la muestra en este estudio. En este caso, aquí lo tengo dibujado. Recuerden que yo debo de dibujar en este caso una distribución normal. Y sabemos que esa distribución normal tiene elementos característicos. Sabemos que la línea vertical representa el valor de la media. Para este caso, la media de la proporción, y que corresponde a la población. Y nos dicen que el problema me dice que es 0.30. Entonces, esta línea vertical representa el valor de la media, que es equivalente al 30%. Asimismo, sabemos que si yo me desplazo hacia abajo, ¿verdad?, y llego a esta zona, a este punto, prácticamente representa el valor esperado de la proporción de la muestra. Nosotros queremos que realmente se acerque a este valor de la media, con la proporción de la muestra que nosotros estemos trabajando. Claro está que aquí me falta, ¿verdad?, conocer cuál es la desviación estándar de esa proporción de la muestra. Que aquí se los calculé, vean. Recuerden que la desviación estándar de una proporción muestral se determina como la raíz cuadrada de la proporción por su complemento, que es el valor de Q, entre la cantidad de muestras que yo tengo. Al realizar todas esas operaciones, sabemos que de manera general la desviación estándar para este problema sería 0.04. Quiere decir que los valores van a estar
aproximados a más o menos 0.04, ¿okay? Originalmente. Si quisiera construir un intervalo sería de, en este caso, 0.26 hasta 0.34, que ese es el intervalo real donde yo esperaría que mis nuevos compradores se encuentren en ese intervalo. Bueno, ese es así respondo el inciso A. Para el inciso B, es algo que ya se ha trabajado en los videos anteriores donde se explica distribución muestral para la media muestral. Aquí me solicitan ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra se encuentre entre 0.20 y 0.40. ¿Cómo resuelvo este problema? Sencillo, debo de nuevamente tomar los datos que me da el problema, que ahí conocemos que la proporción de la población es 0.30, 0.70 es el complemento y n es equivalente a 100. Construyo por aquí mi distribución de probabilidad normal, ahí lo tengo, ¿ya? La campana gaussiana, y ubico los elementos, ¿no? Sé que esta línea vertical representa el valor de la media, que sabemos que es 0.30. Y en el eje de las X, aquí en el eje de las X, ¿verdad? Esto representa proporción de la muestra. Que ahí he cometido una ligera infracción, ¿verdad? Ligera. ¿Por qué lo digo ligera? Porque solamente me faltó representar qué significa ese eje horizontal. Y más que nada representa el valor de la proporción de la muestra. ¿Okay? Como aquí, ¿verdad? Me piden encontrar cuál es la probabilidad, ¿verdad?, de que la proporción de la muestra se encuentre entre 0.20 y 0.40, ¿no?, en este intervalo. Y por ahí se los he pintado en color rosa, ¿verdad?, porque esa es la probabilidad que yo necesito. Sabemos que para encontrar esa probabilidad necesito estandarizar, ¿verdad? Y en el gráfico puedo hacer un gráfico adicional, pero eso sería tomar más espacio. Bueno, que lo pude haber escrito por aquí, pero también es adecuado escribir solamente una línea horizontal y para marcar esas probabilidades que a mí me solicitan. Idealmente, sabemos que para un valor de proporción de muestra de 0.20 le corresponde un valor de z. Y vean qué curioso, que ese valor de z debe ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estandarizamos, ahora el valor de la media se convierte en 0. Y dependiendo de qué proporción de la muestra a mí me soliciten, ese valor de z puede cambiar. Puede ser o negativo o puede ser positivo. Afortunadamente nosotros tenemos ubicados aquí los dos valores de la proporción de la muestra, 0.20 y 0.40. Con respecto a la línea vertical, observamos que 0.40 se ubica a la derecha y 0.20 se ubica a la izquierda. En términos prácticos, vamos a encontrar un valor de z, ¿verdad? Para 0.20 debe ser negativo y para 0.40 debe ser positivo. Y recuerden que esos valores de z que yo encuentre, puedo obtener su probabilidad acumulada. Recuerden que esa probabilidad acumulada es que el valor de z que yo encuentre, su probabilidad acumulada va a ser de ese valor hacia la izquierda. Lo mismo pasa con el valor de z, positivo. Si yo encuentro su probabilidad acumulada, va a ser de este punto hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Que es lo que nosotros comentábamos en videos pasados. Entonces aquí me dice encontrar, el paso número 3 sería encontrar el estadístico z. ¿Cómo lo encuentro? Aquí está la ecuación que me va a permitir encontrar ese resultado. El estadístico z está en función de la diferencia de la proporción de la muestra menos la proporción de la población entre la desviación estándar de la proporción muestral, ¿verdad? Que aquí está, vean, esta proporción muestral es equivalente a la raíz cuadrada de la proporción de la población por su complemento, ¿verdad?, entre n, donde sabemos que P mayúscula representa los casos de éxito y Q los casos de no éxito en ese sentido. Entonces debo de calcular dos valores de z para... siempre me gusta iniciar con el valor negativo y posteriormente con el valor positivo. Para una proporción muestral de 0.20, únicamente tengo que sustituirlo dentro de la ecuación porque tengo toda la información. Observen, la proporción de la muestra es equivalente a 0.20.
que ese 0.20 proviene de lo que me solicitan a mí en el problema. Aquí está. Menos la proporción de la población. Esa información, ¿de dónde la saco? Del gráfico que yo dibujé en el paso número 2, que sabemos que corresponde perdón, aquí cometí una infracción. Nuevamente repito, para encontrar Z debemos de aplicar esta expresión. ¿Ok? Entonces yo necesito encontrar el valor de Z cuando tengo una proporción de la muestra equivalente a 0.20. Ahí está. Entonces la expresión me dice lo siguiente: debes de obtener primero en el numerador la diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la población. ¿Qué proporción muestral yo tengo? Pues el primer valor va a ser 0.20. ¿Y quién sería la proporción de la población? Sería 0.30 por ahí. Y el caso de P por Q, pues sé que sería 0.30 y 0.70 porque es el complemento de la proporción de la población dividido entre el tamaño de la muestra, que es 100. Cuando yo haga las operaciones adecuadas, ¿verdad?, llegaré a un valor de Z equivalente a menos 2.18. Que vean que concuerda con lo que comentábamos hace unos momentos. Para un valor de proporción de muestra de 0.20, yo espero que su valor de Z sea negativo. ¿Por qué? Porque este valor de proporción de muestra está hacia la izquierda. En la forma estandarizada está al lado de los negativos. Y vean que sí concuerda por ahí, menos 2.18. Por otra parte, cuando yo evalúe el 0.40, yo espero un valor positivo, que lo tenemos por acá. Vean, es la continuación del paso número 3. Para una proporción de 0.40, únicamente basta en sustituir con toda la información que yo cuento y me daré cuenta, en este caso, que el valor de Z sería equivalente a 2.18. ¿Verdad? Y corresponde, ¿no? Vean, el 0.40 se encuentra al lado derecho y yo espero que el valor de Z sea positivo, que aquí nosotros estamos demostrando que efectivamente es positivo. El paso número 4 es encontrar las probabilidades. Es decir, para un valor de Z, ¿verdad?, de menos 2.18, ¿cuál sería su probabilidad acumulada? Que yo utilizo esta nomenclatura. Vean, la probabilidad de Z negativa. Recuerden que esa Z negativa que yo he puesto ahí no quiere decir que el valor de Z va a ser negativo, sino únicamente hago alusión de que es este de aquí. ¿Ok? Es el que se encuentra a la izquierda. Y no debo de poner aquí menos 0.0146, porque cuando hablamos en probabilidades no hay probabilidades negativas por ahí. Pero si yo busco en las tablas, esto ustedes lo saben sacar. Y si no, vean videos anteriores donde explico cómo usar la tabla Z. Lo pueden sacar. Deben de llegar a este valor, 0.0146. Caso contrario, para una probabilidad de Z positiva, es decir, cuando tiene el valor de 2.18, en las tablas van a encontrar que esa probabilidad es 98.54. Y es lo que necesito, ¿eh? ¿Por qué? Porque debido al comportamiento de nuestro problema, pues necesito dos valores. ¿Por qué? Ya que a mí la probabilidad que me solicitan es la probabilidad de color rosado por ahí. Y para saber esa probabilidad, pues tengo que hacer una diferencia. Restar el área mayor menos el área menor, que justamente lo tengo aquí en el resultado. La probabilidad mayor menos la probabilidad menor. Si yo hago esa diferencia, encontraré que la probabilidad es del 97.08%. Si ustedes se preguntan por qué la diferencia, recuerden que esta probabilidad que yo tengo aquí, la de 0.0146, la voy a pintar. Por aquí lo vamos a pintar de color azul. Representa, y vamos a aumentar por aquí. Ahí está. Esa probabilidad representa esto que voy a pintar en color azul. ¿Ve? La probabilidad de Z negativa sería lo que yo tengo pintado en color azul, que viene siendo el 0.0146. Y en el caso de la probabilidad de Z positiva,
lo mismo, porque les comenté hace unos momentos. Esa probabilidad que yo encuentre es de este valor hacia la izquierda, ¿ok? Y en el cambio, el 0.40 sería de este punto hacia la izquierda. Observemos que el del 0.40 es un área mayor. De ahí la explicación del por qué es 0.9854. Mientras que el área de color azul es más pequeño. Y aquí yo debo de observar el área del estadístico Z cuando toma un valor de 2.18 toma una probabilidad del 0.9854, pero es de este punto hacia la izquierda. Pero observen que también está tomando en cuenta al área de color azul que yo ya conozco. Si yo quiero encontrar la probabilidad entre 0.20 y 0.40, es decir, lo que he remarcado en color rosa, pues únicamente tengo que hacer una diferencia. La probabilidad mayor menos la probabilidad menor. Y el resultado sería 97.08%. Y así se resuelve el ejercicio. Aquí solamente resolví un ejercicio, el inciso B, para que pudieran analizarlo. En el inciso C es el mismo procedimiento, pero lo único que van a hacer es que van a cambiar el intervalo. Ahora, en lugar de 0.20, van a trabajarlo con 0.25 y posteriormente con 0.35, prácticamente. También, ¿qué es esta actividad? La actividad 1.5 que está pendiente. Este ejercicio de aquí es simple porque en una sesión se explicó, en este caso, un ejercicio similar que corresponde a la diferencia, perdón, a la distribución de muestreo de una media muestral. Me refiero a lo siguiente. Vamos a ver por acá. Y creo que el ejercicio sería una proporción. Esto es de las proporciones. Esto también es de las proporciones. Pero hay un ejercicio que por ahí se trabajó. Este es el de las universidades. ¿Dónde está? Aquí está, el ejercicio 27. Vean, este ejercicio 27, que seguramente está explicado, 26, y no está explicado, pero se explicó en una sesión presencial, que deben de tener por ahí los apuntes, y lo deben de correlacionar para poder responder a ese problema, ¿no? Al problema número 36. Les explico rápidamente, el problema número 36, ¿cómo se resuelve? Les están dando dos poblaciones, una población A y una población B. En la población A corresponde a los adultos y población B a los jóvenes. Tienen que sacar las probabilidades que les solicitan de manera individual. Por ejemplo, inciso B, que es el detalle. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la proporción muestral y la proporción poblacional de adultos que usan Internet no sea mayor que más o menos 0.04? O sea, aquí lo van a hacer de manera individual. Sacan esa probabilidad de los adultos. Posteriormente, sacan la probabilidad de los estudiantes. Bueno, más que estudiantes jóvenes. Y en el inciso D, les preguntan, una vez que ustedes sepan la probabilidad de que los adultos usen Internet y la probabilidad de que los jóvenes usen Internet, deben de responder. ¿Son diferentes las probabilidades del inciso B y del inciso C? Si es así, ¿por qué? Tienen que argumentar por qué salieron diferentes las probabilidades. Realmente está sencillo el ejercicio. Traten de intentar resolver y verán que no tendrá nada de complejidad. Hasta aquí dejo el video.